conexión. Bien, está con nosotros el director del Instituto de Mercadeo Agropecuario, Nilo Murillo, quien ha sido objeto de ataques contundentes en las últimas semanas. Se habla de que fue uno de los más beneficiados durante la pandemia, durante el gobierno de Laurentino Cortizo, con la venta de leche y de queso. Se habla también de que Nilo Murillo, director de Lima, compró leche a los productores pagándole centavos tras fabricar una crisis que solo engordó su bolsillo. Yo conversé con el señor Murillo y él tiene un argumento claro y preciso para explicar a la ciudadanía en cuanto a este tema. Bienvenido, señor director. Buenos días, Álvaro. Muy buenos días por atendernos en el día de hoy. Gracias por invitarnos. A los amigos oyentes, por supuesto, que tengan un feliz día. Sí, muy bien, como lo dices, nosotros creemos que la población debe enterarse realmente cómo son las cosas, porque el papel aguanta todo. Esa es la moción que se utilizaba antes, pero ahora las redes aguantan todo, y mucha gente lo hace con el carácter de que manejan un interés de personas que se dedican probablemente al comercio, probablemente a la política, y que nuestro trabajo en el Lima, que ha saltado a la vista en el país, les molesta porque hemos puesto orden y disciplina y ley en el carácter de administración de esta entidad. Fíjate, en el año 2015, Panamá sufrió una superproducción de leche inmensa, en la cual concluyeron varias cosas. Primero, hubo una entrada de producto de afuera descomunal. Eso no ayudó. En ese momento había empresas que se dedicaban al tema de expendios de pizzerías y que eran grandes jugadores en el mercado de este tema, y decidieron de un plumazo dejar de comprar producto nacional. Por ejemplo, una empresa le dejaron de comprar, eso a ellos le beneficiaba con la venta de 4 millones de litros de leche transformados en queso, y que lógicamente eran muy buena calidad, pero que ellos decidieron por temas de precio afuera, y bueno, total, al final del camino nosotros quedamos en el ambiente con mucha leche que dejamos de procesar y con mucha leche que se estaba produciendo. En ese momento el ministro de Desarrollo Agropecuario era el doctor Arango, una persona notable al cual le tengo todo el respeto. Don Jorge Arango. Don Jorge Arango. Hubo un tema antes de esta superproducción de sequía, y arman lo que se llamaban los 10 centavos de incentivo por litro de leche. En ese momento nosotros nos dimos cuenta que toda la red de fabricación de queso nacional no tenía asociatividad, y los indicativos internacionales que marcan los pasos de los manejos comerciales te dicen a ti que el cooperativismo y la asociatividad son importantes para poder enfrentar situaciones de empresas que tienen mayor sistema económico y tienen mucho más poder. Nosotros, que hemos tenido por 28 años una pyme, que luego la convertimos en media o empresa mediana, decidimos con unos compañeros armar la asociación. Yo me fui con mi vehículo, pago por mí, por todo el país, llevando la moción de la asociación en diferentes fábricas de Panamá. Fue muy acogido porque entendimos que esto era un mecanismo importante. Lo logramos. En ese momento ya era secretario de Agricultura, ministro de Desarrollo Agropecuario, el ingeniero Carles. Que reemplazó a Jorge Arango. Es correcto. Y planteamos la situación de lo que estábamos haciendo, y logramos con el ingeniero Carles de que él mismo nos aprobara la asociación. En esa junta que hubo, nosotros salimos escogidos como presidente de esta asociación y comenzamos a hacer el trabajo, porque nada más no es el trabajo de poder auxiliar situaciones que pasan en el momento, sino también de poder darle oportunidades a la gente que está dentro del gremio a crecer.
cuando hubo esta superproducción, nace el programa del Instituto de Mercadeo Agropecuario en aquellos tiempos. En ese momento, una empresa transnacional local llega a un acuerdo con el instituto y el instituto nos da a nosotros la oportunidad de entregarle a la empresa a través de la asociación, y la asociación es la que en su momento vende el producto a la transnacional para que ella hiciera las transformaciones y el Lima pudiera vender el producto. Eso nos ayudó una barbaridad. Nos dio la oportunidad de no perder leche, de que los productores no dejaran de ordeñar y de que nosotros pudiéramos seguir con el proceso. Luego, en el año 2019, cuando sale victorioso el presidente Cortizo, vino la pandemia. Todos sabemos lo que fue. Es un tema que nosotros no podemos ocultar, es un hecho notorio. Y en ese momento ya estábamos nosotros en conversaciones cuando la pandemia se puso, como decimos en buen herrerano, berraca. El presidente Anagán de ese momento era el señor Gerardo González. Pudimos conversar con él. Le comentamos a don Gerardo que teníamos un tema bastante complicado en todo el sistema de producción de queso. Ya nosotros no soportamos seguir. Primero, porque nosotros pagamos por semana. Algunos obtienen 1.000 litros, otros 1.500 litros, otros 3.500 litros, otros 4.000 litros. Pero sí hay empresas que están arriba de los 10.000 litros y eso a veces son $7.000 diarios o $5.000 diarios, $6.000 diarios, y es un dinero importante. Muchos, como todos, trabajamos con financiamiento y ese financiamiento paga un interés, pero ese interés se guarda ya cuando tú produces el queso, lo tienes ahí en stand-by para ir vendiendo. Eso se contrajo lamentablemente por la pandemia, todo cayó y nos invitaron a una reunión. Bueno, a nosotros nos invitaron a Anagán, pero Anagán nos arrastra. Y en ese momento que nos sentamos con el presidente Cortizo en la presidencia, cada gremio planteó su situación. Nace lo que era el Panamá Solidario y la compra de productos nacionales. Y nosotros planteamos y le dijimos, presidente, aquí está la Anagán. La Anagán es una asociación que data de más de 40 años, con gente que ha hecho un trabajo para levantar el sector ganadero, en este caso el sector ganadero de leche, y nosotros representamos a las queserías a nivel nacional. Somos 31 que conformamos la asociación y alrededor de 44 millones de litros de leche de compra por año. O sea que esto es muy importante entenderlo. Era un jugador que te podía cambiar todas las reglas de la producción de leche grado C en ese momento y llevarlo a un momento donde realmente se iba a perder el hato lechero en Panamá. Porque si usted la vaca no lo ordeña todos los días, ella sufre un tema de mastitis, también sufre temas de otro tipo, se seca y ya esa vaca no le va a funcionar a usted para nada, nada más para carne. Y ese no es el tenor de ese bovino. El tenor de ese bovino es producir leche. Luego de este planteamiento, nosotros le hablamos que no teníamos realmente cómo canalizar el producto. Ya habíamos tenido pérdidas importantes, varios tuvimos pérdidas importantes, y ellos deciden incluir el queso en las bolsas solidarias, precisamente porque era la materia prima transformada por la agroindustria, que era la leche. Entonces ellos decían, bueno, realmente es un balance importante, porque la socioeconomía de la leche grado C, sobre todo para el área de Azuero, es importantísima, y también le damos oportunidad a la agroindustria o las fábricas de queso de que puedan poner su producto y se pueda vender y la rueda siga caminando. No te voy a mentir, nosotros a nivel de fábricas de queso comenzamos a vender con Aproquelpa, porque la asociación precisamente marcaba esa posición y era mucho más sencillo en el recorrer del proceso. ¿Y qué se hacía? Cada empresa le ponía Aproquelpa, tenemos tanto de producto, se le transmitía esa información al Instituto de Mercadeo Agropecuario, que en ese momento el director fungía el abogado Roñoni,
era el que administraba, y nosotros le presentamos a través de la asociación, estas son las empresas que van a presentar. ¿Cuántas empresas eran y cuántas integraban la asociación? 31, y en el Panamá Solidario, a través de Prokelpa, alrededor de 22 entregaron productos, entre queso mozzarella, queso procesado. Sí, porque lo que se molido. ha querido proyectar es que Nilo Murillo hizo negocios con el gobierno de Laurentino Cortizo, y lo que usted está planteando aquí es un tema colectivo. Es un tema colectivo, totalmente. Que benefició a todos. Digo, y ahí están las pruebas. O sea, ahí están las pruebas, ahí está el director, exdirector, cual le puede hacer una entrevista, él puede explicar totalmente todo lo que ocurrió. Pero si hay algo importante de esto, es que se salvó el sistema de producción de leche grado C en el país. Si no pasaba eso, ¿qué sucedería? Hubiésemos perdido todo el hato lechero grado C en gran medida, y hubiese habido una situación socioeconómica peor, mucho peor, porque la gente nunca dejó de cobrar. Eso es importante. Nunca la gente dejó de cobrar. Sobre todo los productores de leche mantenían ese cobro para poder seguir adelante, y nosotros, gracias a Dios, pudimos hacerlo. Los procesos burocráticos de Lima son procesos burocráticos, eso no es un tema de funcionamiento operativo del funcionario público, porque sí se trabaja, pero nosotros podíamos aguantar y pudimos hacer este recorrido para poder entonces ir fondeando y ir también trabajando. Esa es la razón por la cual nosotros en un momento dado, como presidente de Prokelpa, llevamos adelante esto. Te digo algo, los comentarios políticos o los comentarios por intereses de comerciantes que pagan para sacar este tipo de publicaciones es lo que tiene a la población en este sistema de escuchar cosas que no son, porque lo que quieren es dañar mi imagen, porque yo he puesto orden y disciplina en el Instituto de Mercadeo Agropecuario. Ahí se le acabó un negocio a un poco de gente, y ese es el malestar, y siguen con ese malestar, y yo les mando un mensaje claro: agarren su esquina, pero si quieren continuar, que continúen. Hay molinos que yo le he devuelto 12 mulas de arroz. ¿Por qué? Porque no cumplen. Entonces, como no cumplen, se molestan porque están acostumbrados a eso. Cuando yo llegué, el IMA buscaba el arroz en los molinos. Es una sinvergüenzura. Eso es una sinvergüenza. Si usted le lleva arroz a las tiendas, le lleva arroz a la barrotería, a los súper, porque yo tengo que pagar para buscar el arroz. Entonces, encima de eso, había molinos que a las 9 de la noche estaba la mula parada desde las 2 de la tarde y no le daban el producto porque estaban pilando. Esa es la manera que trabajaban aquí. Hasta que en la segunda compra que nosotros hicimos, comprometimos a los molineros a que nos llevaran el arroz dentro del precio que ellos nos vendían. Y esto que te acabo de explicar es parte de esa molestia. ¿Qué tiene usted que ver con la crisis con la Nestlé? Que también le están echando la culpa a ustedes. No, ninguna. Mira, la Nestlé decide una posición empresarial, hay que respetarla. Comercialmente usted decide a quién usted trae o no trae en este programa, porque usted es el que manda y usted es el dueño de esto. Así mismo pasa en la Nestlé, ellos tienen sus decisiones transnacionales. Ellos decidieron soltar un pocotón de leche y ese pocotón de leche estuviera rodando. Vamos a hablar de capacidad instalada de producción. Aquí es donde quiero yo pararme y explicarle a la gente para que entendamos una cosa. Aquí hay 31 empresas que fabrican queso, más 8 brujos que hay por ahí que son clandestinos, igual que los chances que venden los chinos, pero ellos no están legalmente instituidos. Queso es harina de otro costal que podemos hablar en cualquier momento. Pero en este caso, cuando nosotros comenzamos a evaluar todo el sistema de cómo se estaba dando, Nestlé deja de comprar aproximadamente 16,000 litros diarios en el área de Azuero. Entonces levantemos la mano quienes podemos trabajar 16,000 litros diarios. Yo tengo capacidad instalada continua de 24 horas de 72,000 litros por día. Si yo quiero trabajar, necesito mis 3 turnos y lo trabajo sin problema. Ahora bien, este tema que surgió era una leche que quedaba en el aire y los productores estaban desesperados totalmente. Yo no sé por qué Anagán no ha salido y ha defendido la posición esta, porque nosotros tuvimos que sacrificar.
Mira, en mi caso, como empresa, yo no necesitaba esa leche. Pero ¿sabes qué? Yo tengo mi procesamiento de pasteurización de leche. Es 3.000 litros por hora, continuos, con descremación integrada. Eso significa que tú vas a obtener una leche, en una hora tienes 3.000 litros, en 3 horas tienes 9.000 en las tinas, que son también continuas, con la misma capacidad. Y esto yo lo tengo instalado hace más de 14 años. Lo mismo Prolaxa. No podemos hablar que Prolaxa no tiene un sistema. Es una empresa que tiene un sistema que te pueda copiar una cantidad de leche importante. Igual que Sochela. Un par más. Y quien quería participar no lo hacía por tema de dinero. Porque si tú vas a producir también tienes que ganar. Eso es lógico. Pero lo hacía porque lógicamente se iba a quedar eso en el aire. ¿Qué sucedió? Al eliminarse el subsidio de la leche, eran 10 centavos menos del precio que se estaba manejando en el mercado. Yo pagaba 50 centavos, yo pagaba 53 centavos, yo pagaba 54 centavos en el momento de escasez de leche, pero cuando hay esta cantidad de leche que tú tienes que comenzar a guardar queso, yo tengo 100.000 libras de queso guardado en este momento. Wow. Pero cuando eso se pierde, como me pasó a mí en el 2016, que yo tuve que enterrar, porque el queso se entierra, yo tuve que enterrar 100.000 libras de queso. Y después me di cuenta, para el gobierno de Nito Cortizo, viendo las entradas, aquí entraron 10 millones de kilos de mozzarella en un año. O sea, estas cosas son cosas que uno sufre. Pero aquí hay un poco de gente que se pone a hablar, a decir, me da vergüenza. Porque tú, si tú eres un diputado, diputada, o eres un funcionario, o representas un gremio, o eres un comunicador social, como lo están haciendo ustedes, vamos a llamar al hombre, que el hombre venga y explique. Porque el papel aguanta lo que sea. Y esta explicación que yo le estoy dando a ustedes es algo que se puede comprobar. Ahí están todos los archivos, hay gente respetable. Para mí, Carlos Roñoni es una persona que respeto. Te puede llamarlo y él le va a explicar qué fue o cómo fue. La pregunta es, si eso no hubiese sido así, ¿qué hubiese pasado con esa leche que dejó la Nestlé? Soltamos a los productores que pierdan sus vacas. Yo tengo productores de 40 litros, de 25 litros. Eso significa que esa gente, ese dinero es su día a día. Ese dinero los ayuda para pagar el bus de la escuela del chiquillo. Subsistencia. Subsistencia. Yo tengo 300 y pico de productores de leche. Y no estoy inventado. Yo tengo 28 años de estar en esto. Y tengo 12 años de tener el deli que tengo en Divisa. Y he hecho y he trabajado duro. Me han pegado y me he caído y me he levantado. Porque ese es el funcionamiento comercial y esa es la vida. Pero sí, yo lo lamento. Yo sinceramente te digo algo, Álvaro, yo esto se lo dejo a Dios. Yo no voy a contestar simplemente esta cosa de manera tal de quedarme una laraca, para nada. Sí voy a medios responsables como este, que me invitan, explique, yo explico porque yo soy un funcionario público, pero yo lamento mucho la oscuridad de gente que piensa que el manejo este es igual a los manejos anteriores que se han dado. Y no es así. Yo te digo una cosa, hay situaciones en este país fiscalmente graves. Y lamentablemente aquí no se tomaban las decisiones. Pero si en nuestras propias casas, cuando nosotros tenemos que amarrarnos el cinturón, no los amarramos. ¿Es cierto o no es cierto? Bueno, esta es toda la casa de todos los panameños. Pero agarrar y decir o tratar de involucrar una situación que no es la correcta, siento yo que es maldad. Y sí estoy muy seguro que hay un grupo de 4 o 5 productores, sobre todo agroindustriales, productores no, que se han dedicado a tratar, como decimos en buen panameño, de tumbarme, de sacarme, porque hoy día nosotros demostramos que sí se puede en el Estado hacer un trabajo óptimo, y más cuando tú estás en una posición donde tienes que entender que tienes una parte del consumidor vulnerable que tienes que atender. Eso no lo inventé yo, Álvaro. Hay dos cosas también que le critican a Nilo Murillo. Uno, he escuchado a algunos
no sé si productores o molineros, ha invadido el mercado panameño de arroz, y eso a la final atenta contra el bolsillo del productor de arroz. Y lo segundo, tiene a la gente haciendo largas filas para comprar arroz. Hablemos de esos dos temas y cómo corregir el segundo, para tratar de evitar precisamente esos escenarios donde miles de personas están haciendo filas. Sí, gracias Álvaro. El primer punto. La cadena agroalimentaria de arroz aprobó 1.1 millón de quintales de arroz. Aprobados. En ese momento, con esa aprobación, nosotros alcanzamos el punto del 15 de noviembre, cuando empezamos nosotros ya a obtener arroz nacional. Unos molineros decidieron comprar 400 y tantos mil quintales de arroz, pagando el arancel a 90%, que aunque fuera el 90% con el precio internacional que había cuando traían el producto, lo molían y lo empacaban, era más o menos el mismo precio de aquí, y los productores se molestan, con justa razón, porque ya habían aprobado 1.1 millón, pues si tú le sumas 400 y pico mil, estamos hablando de 1.5. Entonces yo, en mi parlafarnaria de estar pensando cosas, digo, pero si esto es una lógica. Si tú metes un barco de 400 mil quintales y sumas 1.1 millón de quintales, te da 1.5 millones de quintales. Ya nos pasamos del 15 de noviembre. Pero esa es una estrategia que cuando ellos van a comprar el arroz, tienen ese arroz, entonces le permite jugar con los tiempos. Porque el arroz tú lo tienes que secar rápido. Si no, ya entra en una situación de fiebre y una serie de operaciones que tendríamos que hacer y que se deja y que comienza a perder calidad. En ese momento los productores decidieron, bueno, hagamos algo. Vamos a suspender la resolución de 1.1. Y la suspendieron. Y ahí están todas las firmas, te las puedo mandar, de todas esas dos cadenas. Al suspender esto, entra el pánico. Cuando entra el pánico por la molinería de esta situación, yo automáticamente comienzo a analizar lo que teníamos en el mercado. Y nada más teníamos 400 mil quintales que habían traído por arancel al 90%. Y esto no alcanza para Lima. Yo hice mi estudio y me di cuenta que nosotros necesitamos 550 mil quintales de arroz cáscara para poder cumplir con nuestros 300 mil y tantos de quintales que necesitamos hasta el 15 de noviembre. En ese momento, nosotros fuimos a otra cadena agroalimentaria de arroz que ellos no tienen que aprobarnos. Esto es importante. Hay desconocimiento y yo a veces siento dolor cuando yo veo operaciones de incidencias en la asamblea donde tú escuchas diputados hablando y hablando y hablando. O sea, extraño el año 1984, cuando se levantaba un Pereira Burgos, se levantaba un Arnulfo Escalona, con realmente planteamientos legales fundamentados. O sea, el periodo de incidencia no es para que usted hable bobería, ni tampoco que usted critique, usted tiene que fundamentar las cosas, y no a medias, porque Panamá tiene mucha contradicción de derecho. Tiene una ley en la derecha y tiene una ley en la izquierda, entonces eso también al final del camino es de análisis. Pero en ese momento, cuando se empieza ya a hablar de la cadena y que nosotros hacíamos lo que nos daba la gana, no es así. El IMA, la ley lo aprueba para el desabastecimiento que exista comprobado. Y en ese momento estaba comprobado. Me presento moralmente en la cadena, como lo hago siempre. Y les comenté que yo necesitaba arroz. Los molinos nada más tenían arroz para sus marcas. No tenían para suplir a Lima. ¿Qué sucede en esa mesa? Varios productores nos dijeron, si usted tiene que traer su arroz, tráigalo. Luego invité a los productores a mi oficina, a mi salón de reuniones. Le presenté todo el esquema. Aceptaron. Dijeron que yo tenía la razón. Luego de esto, este fue un proceso que yo llevé letra por letra. Luego implementé el requisito de desempeño. ¿Tú sabes por qué, Álvaro? ¿Por qué? Porque aquí en Panamá, en el Lima,
En Lima, cuando traía 500.000 quintales, tú me vendías a mí 10.000 quintales, pero entonces cuando el Lima traía, tú querías que el Lima te diera a ti 100.000 quintales. Entonces cuando yo me volteaba a ver cuánto tú compraste de arroz, comprabas un chirrín o un poquito. Entonces nosotros dijimos, no, aquí vamos a hablar de frecuencia, vamos a hablar de organización, vamos a hablar de tiempo, vamos a hablar de calidad y vamos a ver cuánto tú compras de arroz nacional. La empresa que sale con la mayor cantidad de productos compró 2.3 millones de quintales de arroz a nivel nacional, arroz 100% panameño. Y ayer que comencé a ver los números, ese mismo molino lleva 500.000 de quintales en este momento que todavía la cosecha no está arrancando al 100%. Entonces, ¿qué me quiere decir esto? Que esa empresa tenía que cumplirle. ¿Por qué? Porque me vendió a mí 747.000 quintales de arroz cácara. Mientras el que más cerquita le llegaba, me vendió 35.000 quintales. Entonces, ese es el juego, amigo. Por eso están molestos. Y por eso tú ves a diputados hablando, porque representan a esa gente. Y yo se los hablo claro. A mí no me interesa quién sea usted, señor. Se lo digo claro. Porque sé quiénes están detrás de esto. No me interesa. El gobierno es para gobernar, para arreglar las cosas. Yo no vine aquí a jugarle el juego a nadie. Que usted piense que hacer fortuna es hacer maldad o hacer fechoría, ese no es mi lema. O sea, esa es la molestia. Otra molestia es que como yo traje el arroz y el arroz costó $17.92, yo hice mi corrida financiera. Aquel arroz a Lima le va a costar $47. Y eso es lo que está costando el arroz. A mí no me van a vender ese arroz internacional a $60. Y les mando un mensaje claro. Aquí va a haber un contingente de arroz el otro año. Pónganse en la pila porque a mí no me van a vender arroz a $60. Si usted trae arroz de afuera y el arroz afuera está a precio cómodo, usted me lo pila, me lo empaque y me lo vende al precio que es. Si no lo va a hacer, entonces usted me lo dice y yo hago lo que tengo que hacer. Hoy tengo una reunión con el Banco Mundial para que me ayuden con el financiamiento para establecer un programa para nuestros silos a nivel nacional en diferentes puntos. Una inversión que nos va a traer a nosotros como beneficio de tener nuestros propios sitios donde guardar nuestros granos, ya sea maíz, ya sea frijoles, ya sea arroz, pero que nosotros cuidemos como Estado esa parte, de que no dependamos de gente que quiere dominar cosas que no tienen mayor tampoco compromiso. Y yo te digo algo, la capacidad instalada de Panamá está muy definida. Y ayer tuve la oportunidad de conversar con un técnico en materia de arroz y el mío me dijo que qué pensaba yo hacer con el tema de arroz como mercadeo agropecuario. Le dije, yo me voy a meter de frente con un plan nacional de desarrollo de producción de arroz. Aquí vienen los productores a hablar algunos, bueno, siéntense conmigo y vamos a trabajar, porque esto lo podemos cambiar, pero con trabajo. No venga a hablar bobería aquí, no venga a hablar bobería. Hagamos un plan que ya yo lo tengo bien pesado con el FLAC y la manera como nosotros pudiéramos desarrollar con actitud y con números científicos la producción de arroz en el país, que es sumamente sencillo. ¿Cuánto nos podemos gastar nosotros versus a 150 millones que nos gastábamos en subsidio de arroz? Y muchas cosas se han investigado que hasta 3 veces pesaban la misma mula. Yo creo que estas cosas son importantes decirlas, aclararlas. Yo estoy comprometido con la posición que tengo, estoy comprometido con el país y simple y llanamente lo que estoy tratando es que exista trabajo organizado, exista ley. Y sobre las filas, para cerrar, que es una cosa que la gente se está quejando. Bueno, la fila la gente se queja siempre, Alor, pero entendamos una cosa. Yo administro conforme a lo que yo tengo de mis presupuestos. Es difícil porque yo quisiera tener en una feria 200 personas y atenderte en 2 horas y media. Pero eso no es así. Yo a veces tengo 15, tengo 20 personas y yo tengo que dividir eso.
tengo que tener gente con los QR, que no me has preguntado de los QR para los productos, ese para la próxima, que es importante para ver las personas que van entrando con la cédula. Tengo los cajeros, tengo los surtidores. O sea, que ustedes ven el QR de la cédula. Es correcto. Para que no se repita la misma persona correcto. comprando en varias ferias al mismo tiempo. Lo hacíamos con el arroz, nada más, y a partir de ayer empezamos con los productos también, porque esto, para mí es importante poder mantener inventario y saber cuánto estamos gastando, pero para la gente que lo necesita. ¿Y cómo hacen para evitar que comercios estén comprando? Ese es uno de los puntos que nos está ayudando para eso. El arroz lo paramos y nosotros presentamos alrededor de 7 a 9 denuncias de diferentes locales y tuvimos también conversaciones con algunos dirigentes de estas asociaciones para que eso se evitara. Agarramos hoteles, agarramos fondas y agarramos abarroterías que estaban comprando productos, pero hoy día ya comenzamos a entrar con el empaque de Lima, que también va a llevar la alerta Amber en el cartucho, como una manera de apoyar este sistema, y nosotros entendemos de que eso nos puede ayudar muchísimo para poder evitar este tipo de situaciones. ¿Hasta cuántas bolsas puede comprar 25 libras, son 5 bolsas. 5 bolsas. Ajá, que puede comprar la persona. Y las filas, Álvaro, nosotros hemos implementado el tema de las tiendas del pueblo, nos ha funcionado brutal, pero llega mucha gente. Y cuando llega mucha gente, por ejemplo, en San Miguelito nos estamos diarios entre 3.500 y 4.000 personas, pero nosotros ahí arrancamos a las 7 de la mañana, 11:30, todo el mundo afuera. Una sola tienda. Todo el mundo está afuera porque he implementado sistemas de cobros digitales, tienen aire acondicionado, vamos a abrir una en San Antonio, en Las Tablas, en Agua Dulce. La de San Antonio nos va a servir para reducir mucho la llegada de gente de esta área hacia acá, así que claro, eso nos va a dar un balance poco a poco, y hemos llegado a un acuerdo con el alcalde de Panamá. Él tiene mercados en el área de Santa Librada, en el área, no, en el área Alcaldía, perdón, Alcaldías, Pacora, Las Garzas, y es interesante lo que me dice Nilo, yo soy alcalde, pero yo no soy alcalde para tener mercado, esa no es mi función, esto lo hicieron para politiquear, y es verdad, esas construcciones no rinden, y él me las va a dar en comodato para que nosotros podamos implementar un servicio de mercadeo de la tienda del pueblo conjuntamente con productores. Y hoy empezamos a hacer ese recorrido, pues, y gracias a Dios creemos que debido a todo esto que estamos implementando, poco a poco vamos a minimizar las cosas, pero siempre va a haber filas, Álvaro, porque esto, hasta cuando tú cobras un cheque, tú haces fila para cobrarlo y lo haces con gusto. Última pregunta, que ya tengo a la directora del ICSE también aquí con nosotros. ¿Qué va a contener la bolsa navideña y cuánto va a costar? ¿Ya tienen eso decidido? Sí, hay un plan que todavía tengo que terminar. Ya estamos acabando con los temas legales. Probablemente la otra semana ya tengamos todo listo y vayamos ya a hablar más en propiedad, pero sí te puedo adelantar de que vamos a tener jamón picnic con hueso, vamos a tener azúcar, sal, vamos a tener una bolsa de arroz, una lata de guandú, y vamos a implementar este año maíz molido para los tamales. Es importante que la gente entienda algo. El esquema de la... Maíz pilado. Sí, pilado. Maíz pilado para hacer los tamales, ¿no? Es importante que la gente entienda algo. Esto también es una manera de que se le pueda apoyar al productor de maíz que tuvo en una situación hace algunos meses bastante tediosa, y que nosotros creamos el sistema tripartita, que era agroindustria le compra al productor, le paga al productor, le entrega a la agroindustria me vende a mí empacado, pero le doy aire al sistema productivo, y también yo tengo que trabajar con aire porque mis presupuestos se trabajan así. Se piensa, cuando hablan al final de que son tantos millones, pero eso llega gota a gota. Entonces tenemos que saber manejarlo para que las corridas financieras no funcionen. Bueno, gracias Nilo Murillo, director del Instituto de Mercadeo Agropecuario. Interesantísimo escucharlo como siempre aquí en vivo en Noticias 180 Minutos. Que tenga excelente día. Muchísimas gracias, feliz día y que Dios los acompañe. Gracias. Bye bye. Tenemos acá a Milena Gómez, la rectora del ICSE.